Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto sobre las historias que voy leyendo en mi lista de lectura. Pues para los que me han venido siguiendo saben que estoy en mi proceso de relectura de todas las obras de manera cronológica de Jon Katzenbach. Sin embargo, hoy hice una pausa. Voy a hacer una pausa en esa lista de lectura porque les voy a hablar sobre un libro que acabo de terminar de leer y que no hace parte de esa lista de lectura, pero sí hace parte de mi lista de lectura anterior, que era la lista de lectura de Gabo, también de manera cronológica. Entonces, para los que me estuvieron acompañando en esa historia, especialmente hasta el último video que les di de esa, que era la última obra que Gabo había publicado en vida, les comenté que si bien ya había terminado oficialmente con su lista de lectura, oficialmente entre comillas, porque pues les compartí sobre la última obra que él publicó antes de fallecer, pues en realidad yo dije que quedaba pendiente una, que había llegado como sorpresa pues para mucha gente, que pues es una obra póstuma, una novela que Gabo pues no alcanzó a publicar estando con vida y que ahora su familia, sus hijos tomaron la decisión de publicarla. Y la publicaron precisamente este año, hace unos meses, está recién salida al horno. Y entonces hoy, les digo, por fin tuve la oportunidad de leérmela y les voy a hablar entonces de esa historia para oficialmente terminar mi lista de lectura de Gabo, ahora sí, oficialmente. Y sí, pues tenía mucha curiosidad, entonces les estoy hablando nada más y nada menos que de esta novela que se llama En agosto nos vemos. Y entonces, pues, como les mencionaba, en realidad esto surgió para sorpresa de mucha gente, la publicación de esta obra, porque pues no, por lo menos yo no sabía que había una historia póstuma de Gabo, entonces para mí fue de mucha sorpresa, pero pues también porque hay muchos detalles a tener en cuenta sobre esta historia, como detrás de escenas de esta historia y de la publicación, que me parecía muy curioso, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con que la obra se publicara. Aparentemente Gabo no quería que se publicara, o fue algo de lo último que se mencionó acerca de la obra, era que él como que no estaba muy contento con la historia. Entonces pues que los hijos hayan tomado la decisión de publicarla, pues a mucha gente no le pareció. La verdad es que yo, pues más allá de que me parezca o no, simplemente tenía mucha curiosidad, la verdad, cuando supe de la existencia de la historia y que la iban a publicar, porque yo dije, ¿cómo así? Entonces tenía mucha curiosidad y pues por fin acá está, me la dieron de regalo de cumpleaños y tuve la oportunidad de leérmela. Entonces les voy a contar cómo me fue. Les voy a contar cómo me fue leyéndola, de qué trata la historia, por supuesto. Va a haber una parte con spoilers para quienes ya se lo leyeron. Y sí, entonces pues para empezar, para que arranquemos de una vez con esto, decía, esta es la última obra de Gabo publicada de manera póstuma en el 2024, este año. Es una historia corta. La verdad es que con Gabo uno se acostumbra a veces a las historias cortas. Esta novela en particular tiene un poco más de 120 páginas. O sea, en mi caso me lo leí en 2 horas. ¿Sí? 2 horas. Entonces fue súper rápido. y la verdad es que, bueno, ¿qué les puedo contar yo de esta historia así de manera general? Bueno, pues como tal esta edición me parece súper bonita. Creo que solamente salió edición así, en pastadura, ¿no? Por acá se siente un poquito, les hago un poquito de sonidito. Es pastadura, aunque viene con encuadernación, es decir, esto que está acá lo voy a sacar de la cosita. Tiene la encuadernación, pero el libro como tal tiene la misma portada, o sea, no hay mucha diferencia. Entonces tomo eso por allá. Acá está sin la encuadernación. Me parece muy bonito, la verdad es que está bonito. La portada me gusta mucho. Siento que la portada siento que de verdad registra mucho de lo que sucede en la historia. Entonces es muy bonita la edición como tal, es muy bonita. Y si entramos a hablar como tal ya de la obra, antes de hablarles como tal de qué trata, la obra está dividida como en 3 partes. Una primera parte que es un prólogo. El prólogo está escrito por los hijos de Gabo, donde ellos hablan un poquito acerca de lo que fueron los últimos años de Gabo. Gabo pues aparentemente en los últimos años estuvo pasando por situaciones de pérdida de memoria, y eso le provocaba mucha frustración como escritor, especialmente porque él estaba trabajando en esta obra. Entonces el prólogo me parece muy, muy bonito porque pues da un contexto acerca de lo que estaba pasando y de cómo fue que los hijos tomaron la decisión de publicar la obra, a pesar de que ellos decían, esperamos que mi papá nos perdone, porque sabemos que, o sea, lo último que él dijo como tal
es que no. Es más, creo que acá dice exactamente, voy a ver si busco acá rapidito qué es lo que él dice. O sea, Gabo decía algo muy específico sobre eso. Allá, acá dice que lo último que ellos sabían y que lo último que ellos habían escuchado de Gabo sobre la historia es que Gabo dijo, este libro no sirve, hay que destruirlo. Entonces, ellos decían, mi papá quería destruirlo, nosotros no lo destruimos y decidimos publicarlo. Entonces, tenemos este prólogo antes de entrar a la historia como tal, y luego de la historia hacia el final tenemos una nota del editor que pues creo que eso se los puedo contar acá obviamente en la sesión general. Me parece súper chévere la nota del editor, porque el editor nos cuenta un poco. El editor fue una persona que trabajó mucho tiempo con Gabo antes de fallecer, antes de que él falleciera, y pues fue la persona que le encargaron la tarea de hacer este proceso de edición de esta última obra. Y me parece súper chévere porque le da mucho contexto también a cómo fue que esta obra fue construida. Hablan acerca de cómo esta obra y la última obra de Gabo, que es Memorias de mis chicas tristes, por no decir la palabra original, estaban siendo escritas más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y pues esta era la última obra pues que Gabo estaba escribiendo, de cómo pues por diferentes cosas Gabo pues no pudo seguir en el proceso de terminar de escribir esta. Habla acerca de cómo fue que nació originalmente. Aparentemente no iba a ser una novela como tal, sino que iba a ser como un libro de historias cortas, de novelas cortas. Me parecía muy curioso que, si bien la novela no estuvo completa en su totalidad, sí nos dicen que varios de los capítulos fueron publicados como mini cuentos, como mini historias, en diferentes lugares, en diferentes revistas acá en Colombia. Me parecía curioso eso. Y que pues este resultado final es una revisión que se hizo, una edición de lo que fue la última versión que Gabo dejó, la versión número 5 de la historia. Gabo todavía la estaba editando, y que sobre esa edición tanto el editor como la secretaria, la última secretaria que tuvo Gabo, que se llama Mónica Alonso, decidieron hacer el proceso de edición para publicarla. O sea, es una historia, esa nota del editor me parece súper chévere para los que somos como fans de Gabo, de pronto conocer un poquito más del proceso. Y me gusta que tiene una parte, esa nota del editor por acá al final, que se llama El Original. Ahí pues a ver si la cámara lo coge. El Original, y nos muestran 4 páginas de lo que fue la última versión de la historia. Entonces son fotos de lo que fue la versión final, la versión original de Gabo. Ahí está con la firma. Y nos muestran cómo era que él lo iba editando, y todo el cuento. Entonces me parece súper chévere, o sea, el libro que tenga esta oportunidad como de recopilar esta información, como para permitirle a la gente entender un poquito cómo fue que esta novela póstuma pues llegó a ser publicada después de que Gabo pues no pudo publicarla en vida. Entonces está como tal eso, y pues obviamente en medio está la novela. Entonces, ya para hablarles como tal de qué trata esta historia. Bueno, esta historia es una historia que, como les dije, es muy corta. La historia no es compleja, les puedo decir como tal. La historia está basada en la vida de Ana Magdalena Bach, y lo que son varios años, en realidad son varios años de la vida de Ana Magdalena Bach, en los que pues esta protagonista sufre diferentes circunstancias que la llevan a cambiar de una manera muy particular, de una manera que solo Gabo sabe hacer, la verdad. Y entonces lo que nos cuenta la historia es cómo Ana Magdalena Bach tiene una costumbre de cada año en agosto ir a cierta isla pequeña a visitar a su mamá en la tumba, ¿no? Porque su mamá murió hace unos años atrás, y entonces ella cada agosto va a dejarle flores en su tumba. Pero entonces no solamente va a eso, sino que en el proceso entre ella ir y esperar a regresar a su vida en la ciudad, cada agosto ella empieza a verse envuelta en ciertas circunstancias que la hacen, o sea, que la empiezan a hacer cambiar como persona, y en muchas cosas a nivel de su vida en la realidad, en lo que llamamos la realidad, es decir, lo que llamamos su vida fuera de la isla. Entonces, pues, esto es como para no dar muchos spoilers. La verdad es que lo que nos dice como tal acá, les voy a leer, porque es súper cortico, la verdad, también lo que dice
El resumen dice: cada mes de agosto, Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esos viajes acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Entonces, eso es como en general, sin entrar en muchos detalles. La verdad es que la historia me parece muy interesante porque una de las curiosidades que traía era, bueno, es la última historia de Gabo, y se sabe que pues hubo mucho proceso de edición porque la última versión de Gabo, que es la quinta versión que nos muestran acá, no fue la finalizada y no fue la que Gabo como tal tenía lista para publicación. Entonces yo venía pensando, bueno, ¿será que se va a notar mucho que al libro le faltaba o que de pronto hubo gente metiéndole mano? Y la verdad es que yo, en mi experiencia personal, el libro no lo sentí diferente a los demás de Gabo. La verdad es que para el tema que tocó y en la longitud que lo tocó, que es muy corto, se me hace muy similar. No sé si fue porque fue el último libro que leí precisamente de Gabo, pero en muchos momentos se me hacía muy parecido a Memorias, precisamente Memorias de mis chicas tristes. No sé si fue por el tema en cuestión o por la forma en que fue narrado. La verdad es que sí, yo lo leía y yo sentía a Gabo ahí. Entonces eso primeramente me dio mucha alegría, ¿no? Pues ver eso, ¿no? Que no se perdió tanto la esencia en medio de todo. Y la historia, como yo les digo, la verdad es que también siento yo que es muy del tipo de historias que Gabo tendía a contar. Entonces, por ese lado me gustó. La historia, como digo, se lee tan rápido, pero no se siente acelerada. Siento que también, a pesar de todo, está muy bien definida en los tiempos. La historia se da más o menos en 5 años. Es decir, nosotros vemos a Ana Magdalena ir a la isla más o menos unas 5 veces, 4 o 5 veces, si mal no estoy. Más de 5 veces no es. Y entonces es muy interesante porque nos da la oportunidad de conocer a Ana Magdalena y ver cómo ella, cada visita a la isla, cada agosto, o sea, cada visita es diferente. Primero me parecía súper chévere porque obviamente no se vuelve como que repetición, no, cada visita pasa algo diferente y en cada visita también ella va cambiando y es ver cómo esos cambios, sin que ella quiera, se los va llevando a la ciudad y a su vida real. Entonces es muy interesante eso. Obviamente Gabo es muy bueno. Siento yo que cuando se enfocan las historias en un solo personaje, se desarrolla muy bien el personaje. Y uno puede ver y es muy palpable ver el cambio. Y eso pasa en esta historia, es muy cortica, pero como todo gira en torno a Ana Magdalena, es pues fácil como ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está cambiando en ella. Entonces me parece muy chévere. Ana Magdalena es un personaje, es una mujer madura, es una mujer que cuando la conocemos inicialmente tiene aproximadamente 46 años, tiene un matrimonio feliz, se llama a su esposo la ama, tiene 2 hijos. Y si bien en realidad la historia toda gira en torno a ella, pues también uno conoce un poquito de su vida familiar, de su pasado y hasta de su relación con su mamá, que me gustó mucho que hacia el final es chistoso porque de alguna otra forma hay como un mini plot twist, es decir, como una mini sorpresa allí que yo personalmente no me la esperaba, pero que me pareció súper chévere porque conecta todavía más con la razón por la que Ana Magdalena decide que cada vez que va a la isla, cada agosto, ella decide ser una persona diferente. Y entonces me pareció súper chévere ver cómo hasta aún en esta historia, que pues fue la última historia que él concibió, que sepamos, está todavía este tipo de detalles que a veces a Gabo le gustaba plantar en sus otras historias también, unas mini sorpresas por allí. Entonces sí, la verdad es que me gustó. Es una historia, considero yo, de romance hasta cierto punto, sí, pero también mucho acerca de dinámicas familiares, porque nos vemos que Ana Magdalena está en medio de una situación con sus hijos, son sus 2 hijos, pues cada uno va por diferentes rutas en ese momento de la vida. Y ella tiene una relación muy particular con su hija, por ejemplo, pero también de lo que es el encontrarse con esas partes de uno mismo que uno de pronto ni siquiera sabe que existen, y también darse la oportunidad como de sentirse libre en algunos momentos, en algunas circunstancias. Entonces siento que la historia, pues como enfoque a ese tipo de situaciones específicas, pues me parece muy interesante, ¿no? Como digo, se me asemejó mucho en ciertos momentos a Memorias de mis chicas tristes. Entonces a mí me gustó, la verdad.
lo disfruté, las 2 horas, la verdad, lo que digo, se me pasó muy rápido y me gustó volver a encontrarme con Gabo, por supuesto, aún después de que de pronto creíamos que no había más de Gabo. Entonces me pareció chévere, me pareció un ejercicio interesante, la verdad. Y lo que digo, a mí la historia me gustó, me pareció muy particular a la manera que Gabo solamente sabía hacerlo. Entonces, la verdad es que si a ustedes les gusta Gabo, no les quita nada leerse esta historia porque literal, o sea, lo que yo digo, primero no se toma tanto tiempo y segundo me parece que es un ejercicio interesante ver una historia póstuma de él, precisamente, aun cuando él en su momento no quería. Considero yo que, pues sí, o sea, para los que nos gustan mucho sus obras, siento que pues no está mal, o sea, la verdad, haber tenido la oportunidad de conocer esta historia. Que yo considero que en su momento él sí, en algún momento se quería publicar, porque sí se llegó a publicar por apartados en su momento y él estaba trabajando en la edición, pero pues siento que pues desafortunadamente el tiempo quizás no le dio y otras cosas pues que pasaron y pues no dejaron. Entonces me parece que si les interesa, o sea, la verdad, completamente recomendado si les gustaría. No les quitaría mucho tiempo y aparte lo que yo siento, o sea, personalmente a mí la historia me gustó lo que Gabo nos contó. Y sí, entonces les voy a dejar también por acá el link por si les interesa conseguirlo. Como les digo, la edición me parece súper bonita y tiene esa nota del editor que también siento yo que vale bastante la pena tener la oportunidad de leer. Entonces, eso es para la parte general sin spoilers. Ahora para los spoilers. A ver, considero yo que se podría decir que yo tenía una idea un poquito muy vaga de qué era lo que podía pasar en esta historia porque ya había visto en otros resúmenes, o bueno, no es más, acá mismo en algún punto dicen que en agosto nos vemos es un canto a la vida, a la resistencia del goce, a despecho del paso del tiempo y al deseo femenino. Entonces yo decía, bueno, ¿será que eso tiene que ver o tiene algún tipo de contexto relacionado al área de relaciones íntimas? Hablando de relaciones sexuales. Y entonces, sí, así es. Considero yo que el mayor spoiler que puede uno obtenerse de esta historia es el hecho de que Ana Magdalena obviamente ya va cada agosto, ¿no? Cada agosto va a la isla, deja las flores en la tumba de su mamá y luego, mientras espera al día siguiente el transbordador de vuelta a la ciudad, pues ella se queda en el pueblito, en la islita. Y entonces me parecía muy curioso porque aparentemente todo empieza o sea, este primer año, el primer año que nosotros la vemos, ella ya ha venido haciendo eso antes, pero es en este año en particular en el que cambian las cosas. Y es que ella se encuentra con un hombre en el bar del restaurante en el bar del hotel en el que se queda. Y algo en ella hace clic. Es como si algo, o sea, de repente algo hace clic. Y entonces en ella se despierta un deseo femenino. Y entonces ella decide pasar la noche con este extraño. Y entonces es muy curioso porque yo no pensé, o sea, uno se hace una idea precisamente por esa mini frase que nos dice ahí, pero pues primero yo no pensé que ella estuviera casada, porque entonces acá estamos hablando de que Ana Magdalena pues le es infiel a su esposo. Y es curioso cuando ella dice que él es el amor de la vida, bueno, no el amor de la vida, pero se aman, los dos se aman. Y llevan mucho tiempo casados, y tienen una familia muy feliz. Ella tiene una buena relación con su esposo, a nivel pasional, a nivel íntimo, tienen una buena relación. Entonces, como ver como de repente ella es diferente cada vez que llega a la isla, es muy curioso. Pero lo más curioso de eso es que yo dije, bueno, esto va a ser una historia de romance, pero entonces allí como con su toque trágico, porque pues sabemos que Gabo lo puede hacer, pasó en el amor en los tiempos del cólera, pasan del amor y otros demonios, entonces no es raro. Pero yo quedé impactada, o sea, literal, yo les digo, yo quedé impactada cuando al siguiente año nos damos cuenta que es que cada año es con un hombre diferente, no es con el mismo hombre. Entonces yo me acuerdo que llegué como que, ¿qué? Porque el segundo año es con otra persona. Entonces es como que así va a ser cada año, y sí, literal, así es cada año.
aunque no todos los años, ¿no? Porque nos encontramos con que hay 2 años en particular en los que a ella se le daña el plan y no pasa la noche con nadie, pasa la noche sola. Pero es muy curioso ver cómo en esos años, por ejemplo, ella se ve tan afectada y pasa la noche llorando porque se le daña todo el plan, porque para ella esta noche es la oportunidad de lo que yo decía ahorita en la parte sin spoilers, como de encontrarse con un área de sí misma que existe, que de pronto no era tan consciente de ella, pero que necesita salir esa noche en particular. Entonces me parecía muy curioso, ¿no? Porque ese es como el enfoque que se le da. Obviamente también ver cómo ella regresa a la realidad, porque me gusta que, por ejemplo, el libro, una de las cosas que me gusta es que de pronto no nos encontramos cada agosto, ¿sí? En la isla solamente, sino que nos cuentan cómo ella regresa a la ciudad y cómo se empiezan a ver los efectos de lo que ella ha estado haciendo en la isla. Ella quiere esconderlos, pero sin querer se cuelan y empiezan a cambiar su relación con su esposo, empiezan a afectarla y entonces su esposo empieza a notarlo. Entonces me parece muy chévere que como que Gabo nos incluyó esa parte también para darnos cuenta de cómo es que esto la está cambiando a ella. Entonces eso me gustó. Y pues, ¿qué más? Me gustó también el hecho, lo que yo les mencionaba, ¿no? Como ese plot twist, cuando ella en una de esas ocasiones va a visitar a su mamá en la tumba y se da cuenta que hay unas flores que no son las flores que ella suele ponerle ahí, porque ella siempre compra unas flores muy en particular. Son unas flores que están podridas, obviamente, pero que ella nunca las había visto antes allí. Y entonces el vigilante de la tumba, el sepulturero, le dice como que sí, esas flores son de un hombre que cada año, en algún día del año, nunca es el mismo día aparentemente, viene y deja esas flores ahí. Y entonces ella quedó como que alguien le trae flores a mi mamá parte de mí. Y entonces me parecía muy chévere como que nos conectan un poquito, nos revelan de una forma muy sutil que su mamá aparentemente hacía lo mismo que ella está haciendo en estos momentos. Y es que es en esos momentos cuando nos revelan que como que la mamá de sus últimos años de vida también estaba muy obsesionada con ir a la isla, con excusas laborales. Pero entonces ahorita es cuando de pronto Ana Magdalena dice, pero de pronto no, de pronto ella también venía y se encontraba con esta persona y por eso ella quería, cuando antes de morir ella pidió que la enterraran en esta isla, o sea que estaba lejos de donde vivía. Y entonces me pareció muy particular esa conexión que se hace, porque Ana Magdalena entonces de alguna otra forma dice que ella entiende de alguna otra forma por qué en ella había nacido también la necesidad de venir. La excusa era visitar a su mamá, pero pues al mismo tiempo eso fue algo que le permitió a ella como conectarse con un momento, con una situación, con una parte de sí que ella no sabía que estaba allí y que necesitaba además. Entonces eso me pareció súper chévere, ese detalle que Gabo incluye allí. Y como al final pues nos encontramos, ya como hablando exactamente del final, el último año que ya va también se le daña el plan, no puede pasar la noche con nadie. Y entonces ella ahí toma la decisión como que, ¿sabes qué? Como que hasta acá va. Entonces toma la decisión de exhumar los restos de su mamá y se los lleva a la ciudad. Y de alguna otra forma corta como con ese tema, corta como con ese proceso, corta como con esa idea, con esa rutina. Y sí, simplemente decide llevarse a su mamá. Porque sí, de alguna otra forma esa es la excusa que ella usa. Entonces el libro termina con ella regresando a la ciudad con los restos de su mamá. No sabemos si ella decide seguir yendo a la isla, pero personalmente yo considero que es como una forma de decir no. Ana Magdalena tomó la decisión de cortar con ese ciclo. Además porque es que ella se estaba metiendo de verdad demasiado con su área, con su matrimonio como tal. Y entonces sí, entonces me pareció muy interesante la verdad. La historia, como les digo, conocer a Ana Magdalena, ver ese proceso por el que ella pasó. Ella tuvo un proceso bastante particular en medio de cada año, ver cómo eso la afectaba y como yo digo, pues al final el mensaje considero yo que va muy relacionado con el tema de cómo muchas veces precisamente nosotros no estamos muy abiertos de pronto a ciertas áreas de nuestra vida que permanecen escondidas y que muchas veces están allí suprimidas. Y en este caso Ana Magdalena tuvo la oportunidad de darse cuenta de qué área era. Y si bien pues la explicación, lo que yo digo, yo siento que la explicación la conectan muchos con su mamá, pues al final ella toma las riendas también de su vida y toma la decisión. Porque muchas veces esas cosas
que uno suprime y que a veces se da la oportunidad y se libera como ella lo hizo, son cosas que, si bien pueden parecer buenas, en realidad pueden tener un efecto negativo, que fue lo que ella empezó a ver que estaba pasando en su vida. Pero me gustó que ella tomó la decisión de cortar de raíz con lo que ella decía, esto es lo que está pasando, yo no voy a, o sea, ya no más. Y lo pudo hacer. Entonces me pareció súper interesante eso. Como les digo, pues en general, sí, la verdad es que es una historia que yo disfruté, corta, rápida, de Gabo. Volver a encontrarme con su narración fue una experiencia bastante bonita. Y nada, entonces yo la disfruté. Si ustedes son fans de Gabo y de pronto quieren echarle la mirada, lo recomiendo porque sí siento que hay varias cositas del Gabo que todos pues conocíamos de sus obras anteriores y en general es una historia que tiene un mensaje bastante particular y nada, pues o sea, cumple con su función también, ¿no? Como novela de ficción, de entretener. Entonces, yo lo recomiendo, ya saben, se los dejo por acá en el link por si lo quieren conseguir. Ustedes, si ya se lo leyeron, me cuentan a ustedes qué les pareció. ¿Creen que los hijos debieron de haberlo publicado o no? Y nada, entonces, oficialmente terminamos. Oficialmente, ahora sí puedo decir, terminé mi lista de lectura de Gabo. Pues voy a hacer un video y los invito a que estén pendientes porque voy a hacer un video haciéndoles mi top. ¿Cuáles son mis historias? Después de haberme las leído todas, de manera cronológica, ¿cuáles son mis historias favoritas de Gabo? Tanto de cuentos, de reportajes, como de novelas. Entonces, muy pendientes de ese video para que ustedes también allá me cuenten cuáles son sus favoritas. Entonces, pues espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en el próximo video. Chao.